Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mi carne. Ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová. Esta buscaré. Yo en la casa de Jehová Todos los días de mi vida. para contemplar la hermosura de Jehová y para adquirir en su templo. Bendecimos sus vidas en el nombre de Jesús. Dile mamá, papá, dile te bendigo hijo, porque eres un vencedor. Hoy quiero felicitar y también felicitar a los jóvenes, a los líderes por haber tenido esa iniciativa, ¿verdad? De tener una palabra para estos jóvenes que son más que vencedores, que lucharon por un premio. Y hoy por hoy pueden darle gloria y honra a Dios porque su premio, su galardón ya está en sus manos. Aquellos jóvenes que pasaron ya para un eslabón más mejor, porque van ahora a una universidad. Quiero bendecir a aquellos bachilleres. Les amo, bachilleres. Les amo todos los que obtuvieron ese galardón y de decir, hoy soy bachiller de la República de nuestro país. Hoy soy bachiller de la República de Venezuela. Que tienes un diploma en la mano, no porque te lo regalaron, no porque lo luchaste, porque te costó trabajo, porque te costó esfuerzo, pero hoy tú te regocijas en eso. ¿Por qué? Porque hoy tú ves con satisfacción todo lo que tuviste que hacer para obtener el galardón. Quiero que lea lo que está allá atrás mío. Dice, nada hay imposible para Dios. Vamos, léelo. Nada hay imposible para Dios. Así es la palabra, así es Dios. Y por eso tú obtuviste el premio, el galardón. Bendigo la familia, los padres, que de una o de otra manera, ellos también se esforzaron para que tú obtuvieras el galardón, para que tú fueras ese bachiller y no te quedes ahí. No es hora de quedarse ahí, es hora de avanzar, es hora de seguir, no importa las circunstancias que estemos viviendo. Para nosotros no hay parámetro, para nosotros nada es imposible, porque si no es imposible para Dios, para nosotros tampoco es imposible, para nosotros se hace posible. Amén. Quiero decirles en esta hora que hay muchos jóvenes que están luchando, y yo quiero decirte, jóvenes, lucha, persiste, porque el que persiste logra la victoria. Sé ejemplo. Quiero decirte, joven, que Dios está batallando por ti. Dios está peleando por ti. Y por eso damos gloria y honra a nuestro Dios. Por eso, equipo, no desmayes. No desmayes, adelante en el nombre del Señor. Vámonos, familia, ahí, denle un aplauso bien fuerte. Vamos, que se escuche. Un aplauso de esos pentecostales, como podemos hacerlo, porque lo hacemos para el Rey de Reyes y Señor de Señores, y para bendición de nuestros líderes, para bendición de nuestros jóvenes. Pero sabes que hay un galardón mayor para ti y para mí. Y ese galardón viene de parte de Dios. Y por eso dice la palabra en Apocalipsis, retén lo que tiene para que nadie tome tu corona. Pero yo quiero decirte que retén lo que tiene, parafraseando un poquito en mi mente, no es que es la palabra.
para que nadie tome tu galardón, porque está hecho ya ese diploma está hecho, ya lleva tu nombre, aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Aleluya, adoramos al Rey, adoramos al Cristo de la gloria. Bueno, me dieron pocos minutos, pero yo creo que me agarré mucho, pero no me importa, que ellos me van a perdonar. Sí, perdónenme. Me da muchas cosas, pero ellos me van a perdonar, porque es necesario decirle a los jóvenes que ellos son más que vencedores, como lo dice en el libro de Apocalipsis, que a los vencedores, Dios tiene grandes cosas. Dice que te daré, que te sientes conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así Dios va a hacer que tú te sientes en ese trono, aleluya. Que a pesar, miren, no ha tocado vivir un tiempo difícil, fuerte. Yo estaba pensando eso y decía, Dios mío, a esta generación nos ha tocado vivir tiempos difíciles, pero hemos salido más que vencedores. Por eso quiero decirte en el nombre de Jesús que te amo, que agarres tu galardón, y quiero decirte que la bendición de Dios sea sobre su vida. Gracias, equipo, gracias por invitarme. Ya sé que ya no es la primera vez, entonces ya sé que me van a seguir invitando, pero bendiciones para su vida y bendiciones para su ministerio. Bendiciones, chicos, adelante en el nombre del Señor. Gracias por bendecir mi vida, porque bendicen mi vida cada vez que me invitan a tener una reflexión muy pequeña, pero que sé que Dios va a obrar en su vida y en su corazón. Dios le bendiga, mis hermanos. El día de hoy quiero invitarlos a que podamos adorar juntos al Señor a través de este tema que es titulado Todo obra para bien. Nunca pensé que el momento más difícil me acercara más a ti y al final obrará para bien. No imaginé que una lágrima sirviera para quebrantar el alma y al final aumentara nuestra fe. Pero luego del desierto puedo ver claramente que tú has sido siempre fiel. Y aunque en medio de las pruebas no se ve, tú tienes todo bajo control, porque todo obra para bien. Los vientos de tormentas me impulsaran hacia ti y al final obrará para bien. No imaginé, no, que una lágrima sirviera para quebrantar el alma y al final aumentará nuestra fe. Pero luego del desierto puedo ver claramente que
Dios te bendiga, iglesia. Le damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de hoy como Red Juvenil estar presente en tu vida, en tu casa a través de estos medios y esperando en Dios en que algún día nos podamos reunir y podamos adorarle al Señor. Hemos preparado este servicio especialmente para ti, para que puedas disfrutarlo juntos en familia. Y recibe un saludo de nuestros pastores principales, Jorge Martínez y Loviné Martínez. Se les extraña, se les quiere, iglesia. Le damos gracias a Dios que podemos llegar a sus casas a través de este medio. Y sin más nada que decir, te invitamos a que puedas disfrutar esta danza preparada por la Red Juvenil y que puedas adorarle al Señor así como en el cielo. Revela el misterio y cara a cara te veremos. Revela tus misterios, nos rendiremos a adorarte. Revela el misterio y cara a cara te veremos. Revela tus misterios, nos rendiremos a adorarte. Que todo sea como es el cielo, tu rostro por siempre miraremos. Que todo sea como es el cielo aquí.
Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Para nosotros es un privilegio poder llegar hasta sus hogares a través de este medio. Para nosotros es una bendición poder compartir hoy, domingo, una palabra que sabemos que va a ser de edificación a todos nosotros, a través de una predicadora que tenemos hoy invitada de parte de la Red Juvenil. Esperamos que esta palabra sea de edificación, sea de provecho, y que el Espíritu Santo allí en sus hogares pueda ministrarles y pueda llenarles de su presencia y de su unción. Sin más, le dejamos con la predicadora Catherine Moreno de Pelufo. Dios les bendiga, mis hermanos. Le damos gracias al Señor por habernos tomado en cuenta nosotros, la Red Juvenil, para compartir este domingo con ustedes, para llegar a sus hogares y pues que vean caras juveniles, nos vean a nosotros. De verdad que le damos gracias al Señor por esa oportunidad, porque sabemos que viene de Él, y también a nuestros pastores principales pues por delegarnos esta responsabilidad. Reciban un saludo de parte de todos los líderes de la Red Juvenil y de parte también de nuestros pastores principales, Jorge y Ludovina de Martínez, quienes también les envían un abrazo. Gracias le doy al Señor pues por haberme permitido en este día compartir una palabra que, así como ha sido de bendición a mi vida, también sé que será de bendición a su vida, porque así es la palabra del Señor. Cuando nos ministra primero a nosotros, somos capaces de poderla dar, porque sabemos que va a causar un efecto bueno en la vida de las personas que lo van a recibir, y en este caso ustedes, mis hermanos. De verdad que bendecimos su vida y pues le damos las gracias al Señor por compartir con usted. La palabra que hoy queremos compartir se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 5. Vamos a compartir esa palabra. Es la palabra base que el Señor escogió para este mensaje, y pues le invito a que las busquen si tienen sus Biblias allí cerquitas de usted en su casa, o si no, simplemente escuche y gócese en esta lectura. Amén. Nos situamos en el libro de Hebreos, capítulo 5, y bendecimos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que concierne a Dios, para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados, pudiendo ser indulgente con los que son ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a debilidades, y a causa de ellas debe ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por el pueblo como por sí mismo. Y ninguno toma para sí el honor, sino el que, como Aarón es llamado por Dios, así también el Mesías no se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, quien en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte, fue oído a causa de su sumisión. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue proclamado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Le damos gracias al Señor por esta palabra, y pues que sea Él en este día. Amén. Y bueno, en este capítulo quiero acentuar un versículo, o mejor dicho, los 3 últimos versículos de este capítulo, que es desde el 8 hasta el 10, que lo voy a volver a leer. Dice así: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue proclamado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Cuando hablamos aquí, y aunque era hijo, sabemos que por la luz de la palabra se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Y es muy bonita esta palabra, y les confieso que esta palabra el Señor me la entregó fue por un sueño. Fue muy cómico esta prédica, es un testimonio, no se lo voy a contar para no hacerlo largo. Pero el Señor en esta palabra me entregó el tema que hoy quiero compartir con ustedes. Y es el tema de la obediencia.
Pero aparte de la obediencia como el concepto que ya nosotros sabemos y que manejamos, que es ese acto de sujetarse, de hacer caso, y todos esos conceptos, esas definiciones que no están erradas, son correctas, porque eso es la obediencia, es sujetarnos, es hacer caso, es cumplir con instrucciones. Pero el Señor me llevó un poquito más a lo profundo de esta palabra, y fue con este corto versículo que es el 8, que aunque Él era el Hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y para profundizar un poco más en este tema, vamos a compartir lo que es el concepto de obediencia, que se los tengo por acá. Y dice así: la obediencia viene de la palabra hebrea shama, que significa escuchar u oír. También significa, este es otro concepto más básico, que la obediencia, lejos de ser una sujeción que se soporta y una sumisión pasiva, es una libre adhesión al designio de Dios, todavía encerrado en el misterio, pero propuesto por la palabra fe, que permite por tanto al hombre hacer de su vida un servicio de Dios y entrar en su gozo. Cuando yo investigaba esta palabra de la obediencia, obviamente me topé con todos esos conceptos que ya nosotros conocemos, pero me llamó la atención dos cosas. El primero es su raíz hebrea, que es shama, que es escuchar u oír. Por eso en la palabra, toda la raíz de la sujeción que tuvieron los hombres, esos grandes baluartes que nosotros conocemos, su historia, tuvieron la raíz en escuchar la voz de Dios. Su obediencia fue el escuchar. Para ellos poder obedecer la orden que Dios les estaba dando, ellos primero tenían que escuchar la voz de Dios, porque si no escuchamos no podemos obedecer, porque no hay una orden. Pero ellos, para poder obedecer, ellos aprendían a escuchar o a discernir la voz de Dios en su vida para poder hacer de su obediencia un acto, un hecho. Pero otra de las cosas que me llamó la atención es el significado que encontré, y por eso lo escribí, que la obediencia, lejos de ser una sujeción que se soporta y una sumisión pasiva, es una libre adhesión al designio de Dios que todavía se encuentra encerrado en un misterio. Este concepto me hizo ruido, pero fue por lo profundo que es, porque dice que la obediencia, lejos, o sea, está muy lejos de, aparte de ser una sujeción pasiva, o sea, eso que le dije al principio, sí, hacer caso, sujetarnos, reír, no lo quiero hacer, pero voy a ser obediente, sí, porque me tengo que sujetar. Esa es la obediencia que nosotros practicamos. Como les dije, no está mal el concepto está bien, sí es sujeción, sí es obedecer, sí es hacer caso, sí lo es. Pero esto lleva a algo más profundo, y es cuando dice aquí que es una libre adhesión, y sabemos que adhesión es adherirnos, es como una calcomanía que tiene el apellido y usted la pega a algo, eso se adhiere al cuaderno, al libro. Entonces la obediencia es una libre adhesión, o sea, es un libre apego, nuestro libre apego a los designios de Dios que aún están encerrados en un misterio. ¿Y esto qué significa? Nosotros cuando aceptamos a Cristo, nosotros decidimos libremente adherirnos, pegarnos a su obediencia, sujetarnos a Él, aún sin saber qué es lo que Él tiene para nosotros. Sabemos que Dios nos entrega palabras, Dios tiene algo grande para ti, y nos entrega profecías, y nos entrega misterios, y nos entrega ministerios, y eso sí es parte del descubrimiento que Él nos hace de sus planes para nuestras vidas. Pero para nosotros tener un descubrimiento amplio, nosotros tenemos que adherirnos, apegarnos a la obediencia al Padre. Libremente. ¿Por qué libremente? Porque es una decisión propia. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, nosotros, nadie nos obligó a pasar al altar a confesar a Jesús como Salvador. No, fue una decisión propia, algo que nació del corazón, y por eso es que la obediencia tiene que nacer del corazón. Y en ese momento nos decidimos apegar a esos designios que Él en ese tiempo tenía escondido, pero que a medida de que hemos caminado, Él lo ha ido sacando a la luz y nos ha ayudado a conocer nuestro propósito. Pero también dice
que la obediencia es un propuesto por la palabra fe. Y yo resumí todo este concepto en una sola oración que dice: la obediencia es la prueba suprema de la fe. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decidimos obedecer a Dios, aún sin conocer sus designios para nosotros, pero que sabemos que hay algo que Él tiene para nuestras vidas, nosotros estamos allí ejecutando nuestra fe. Y como ejemplo tenemos a Abraham. Quiero hablarles rápidamente de este personaje, porque se dice que Abraham alcanzó su promesa porque su obediencia a Dios le desarrolló una fe inquebrantable. Sabemos que cuando Dios le da la orden a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y le entrega todas esas promesas y empieza esa travesía de Abraham. Me imagino que el choque de Abraham fue: oye, ¿cómo yo me voy a ir? Me imagino yo, parafraseando, profundizando en la historia. En la parte humana: oye, Abraham, ¿cómo yo me voy a ir? Señor, ¿cómo yo voy a dejar a mi familia, a todo lo que yo tengo aquí, para irme a una tierra que no conozco? Y esas son las cosas que muchas veces quizás en nuestra mente se presentan cuando Dios da una orden de hacer o de ejecutar algo. Pero ¿qué hizo Abraham? Abraham tomó a su mujer, tomó a sus sirvientes y tomó sus cosas y se fue. ¿Y qué hizo esa obediencia? ¿Qué provocó esa obediencia en Abraham? Eso provocó que Dios desatara en él la mayor promesa que en esos tiempos Dios pudo haber entregado. Y parte de esa promesa pues somos nosotros. Y esa promesa se cumplió fue primero por la obediencia de Abraham y segundo por la fe. Porque si Abraham no hubiese obedecido ese mandato de Dios, Abraham no hubiese tenido fe. Entonces por eso es que cuando yo obedezco una orden de parte del Señor, aunque yo no sepa para dónde me va a llevar Dios o qué resultado va a traer, cuando yo decido obedecer, mi fe está accionando en algo. Si yo no obedezco a Dios, mi fe se estanca, mi fe se paraliza. Por eso es que son dos armas que van de la mano. Por eso es que esta palabra obediencia, vieron que es un poco más profunda que solo una sujeción y solo hacer caso. Porque si yo no me muevo en obediencia, si yo no acato la orden que mi papá, que el Señor me está dando, mi fe no tiene obra. Y Abraham entendió eso. Él sabía que él tenía que moverse para él poder recibir la promesa. Otra prueba más de Abraham. Cuando Dios le pide a su hijo Isaac, que su hijo Isaac le dice: papá, pero no llevamos el corderito, no llevamos el holocausto que vamos a ofrecer. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham a Isaac? Tranquilo, hijo, que el Señor va a proveer el cordero, va a proveer el holocausto. Y eso fue también muestra de una obediencia de Abraham hacia el Padre. Obedeció en entregar a su hijo, obedeció en llevar a su hijo. Y esa obediencia provocó en Abraham una fe, que él sabía que Dios iba a proveer ciertamente el holocausto, el becerrito, el corderito, el animalito para el holocausto. Él sabía. ¿Y qué hizo Dios? Dios premió esa obediencia porque esa obediencia provocó una fe. ¿Y Dios qué hizo? Le entregó a su hijo, le dijo: Abraham, no lo hagas, ya veo que me amas, está bien. Y proveyó el animalito para el sacrificio. Entonces, la obediencia, hermanos, provoca algo grande en nuestras vidas. Si nosotros no obedecemos, no estamos accionando en fe. Y eso el Señor quiere que nosotros lo aprendamos y lo entendamos. Amén. También dice que Dios prefiere la obediencia antes que cualquier otro sacrificio. Y eso lo encontramos en 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, que dice así: y respondió Samuel: ¿se complace Jehová en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz de Jehová? He aquí, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Es decir, que el Señor ante todo prefiere una obediencia, porque nuestra obediencia es muestra de la fe a lo que nosotros le tenemos a Él, la fe que nosotros tenemos en nuestro Padre. Y como ejemplo también tenemos, aquí se podría tomar como ejemplo rapidito al pueblo de Israel.
Se dice que el pueblo de Israel duró 40 años en el desierto, y es verdad. ¿Pero por qué duró 40 años en el desierto? Por desobediencia, por no creerle al Señor, por desesperarse, por ver la obediencia como algo menos y no como esa muestra de fe que le tenían que mostrar, que le tenían que demostrar al Señor para que el Señor le entregara su tierra rápido. Y por eso es que el Señor dice que mejor es el obedecer que los sacrificios. Le podemos ofrecer al Señor un sacrificio de alabanza inmenso. Le podemos ofrecer un sacrificio de adoración al Señor inmenso. Pero si nuestro corazón está lejos de su obediencia, está lejos de obedecerle, está lejos de cumplir con lo que Él nos demanda hacer, esos sacrificios lamentablemente llegan vacíos. Suena rudo, pero es así. Es lo que dice la palabra. Es lo que el Señor responde en cuanto al sacrificio y la obediencia. O sea, Él pide ante todo una obediencia de corazón antes que cualquier otro sacrificio. Y para avalar esto también tenemos el Salmo 40, versículo 7, que dice: tú no pides sacrificios a cambio de tu perdón, tan solo tú nos pides obediencia. Este salmo lo escribió el rey David, reconociendo que podemos entregar los mejores sacrificios, pero si nuestro corazón está lejos de obedecer al Señor, no hay valor alguno en ese sacrificio, no hay valor alguno en esa ofrenda, no hay valor alguno en eso que le estamos entregando al Señor, porque no hay una fe, no hay la disposición de decirle al Señor: Señor, de verdad, heme aquí. Y Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Y por eso es que le digo que esta palabra, en lo particular, a mí me ha confrontado muchísimo. Muchísimo, porque parece mentira, pero a veces el Señor nos pide hacer unas cosas. Y nos pide aguantar unas cosas. Que en nuestra lógica humana uno puede decir: no, Señor, tú me hiciste carne y hueso, yo siento, a mí me duele. Pero lo que el Señor pide es obediencia, aguanta un poquito más ahí. Y uno trata de hacerlo mejor. Y créanme, hermanos, que ese tratar, ese esfuerzo en obedecerle al Señor, en quedarte aunque quieras salir corriendo, en decir: sí, Señor, voy a decir la verdad aunque me azoten, aunque me apedreen. Sí, Señor, voy a obedecerte en lo que tú me estás mandando a hacer aunque me digan loco. Eso el Señor lo premia. Y quizás no vamos a ver el premio aquí terrenal, porque ese es otro de los errores que a veces cometemos. Esperamos un premio súper terrenal, algo material inmensamente grande. Pero lo que Dios no quiere entregar es algo que no está en este plano terrenal. Es algo que está en un plano espiritual, que Él deposita en nuestro espíritu mientras que estamos en esta tierra. Pero nuestra verdadera recompensa, la obediencia que nosotros estemos dispuestos a tener hacia nuestro Dios, es la que vamos a recibir en el cielo. Amén. Y como mejor ejemplo, pues tenemos que la obediencia de Cristo, nuestro sumo sacerdote, quien fue perfeccionado por medio de la obediencia, es su sacrificio, es muestra de ello. Mejor ejemplo de obediencia a Cristo, y como se los compartí en la palabra en Hebreos 5:8, que dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. No olvidemos que Jesús vino siendo humano. Él sabía, Él se sometió a lo que nosotros hoy en día nos sometemos. Y cuando esta palabra dice que Él, aun siendo hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Porque Cristo sabía a lo que Él se iba a someter. Él sabía el dolor. Un hombre 100% puro, que en el momento de decirle: Señor, ¿por qué me has abandonado? Él no lo dijo porque papá lo había abandonado, no, Él lo dijo porque todos los pecados, incluso hasta los de nosotros que estamos hoy en día aquí vivos, todos cayeron sobre Él. Y obviamente eso lo hizo sentirse lejos del Padre. Pero a Él no le importó recibir tanta cochinada, tanta inmundicia, porque eso es el pecado, por obediencia. Porque sabía que su obediencia movía la fe de que su sacrificio iba a valer la pena. Jesús tuvo fe en ese sacrificio. Jesús tuvo fe en nosotros que hoy en día estamos aquí. Él sabía que tú le ibas a conocer. Él sabía que yo le iba a conocer. Él sabía que nosotros íbamos a aprender lo que es obedecer. Y por eso Él mismo lo practicó y lo sintió en carne propia.
¿Y qué logró? Ser el hacedor de la salvación eterna. Lograr un lugar especial al lado del Padre. Pero él sabía que esa recompensa la iba a recibir él en el cielo, no la iba a recibir en la tierra. Pero sin embargo, decidió obedecer. Porque él sabía que mayor galardón iba a tener él allá arriba que el que iba a tener aquí en la tierra. Jesús nunca se peleó por reconocimiento, al contrario, él le decía a los discípulos, no digan que yo soy el Mesías. ¿Por qué el maestro quería mantenerse en secreto? Porque él necesitaba perfeccionar la obediencia de su pueblo. Porque sabía que si él lo divulgaba voz populi, la gente iba a creer a ciegas y quizás el proceso no iba a ser completado como tenía que serlo. Y es allí en donde vemos cómo Cristo implementó la obediencia estando en esta tierra, sabiendo que el obedecer al Padre no era todo. Para él lo fue todo y fue el secreto de él alcanzar su gloria eterna, gloria que él hoy comparte con nosotros sus hijos, porque nos dejó su espíritu y su espíritu es parte de su gloria. Y por eso es que Jesús es muestra viviente, nuestro sumo sacerdote es muestra viviente de que nuestra obediencia ciertamente mueve una fe que cuando nosotros tenemos paciencia y esperamos, la vemos materializada en lo que tanto anhelamos y en lo que tanto amamos. Él hoy en día la ve materializada en nosotros. Y nosotros, si aplicamos esa obediencia que genera esa fe inquebrantable, vamos a ver el resultado, sea hoy, mañana, en el tiempo que Dios disponga, vamos a ver el resultado de aplicar esa obediencia en lo que más anhelamos, en lo que más ansiamos en Dios. Amén. Y por eso, ahora entrando en otro punto, queremos compartir con usted lo que es la obediencia en los últimos tiempos. En estos tiempos que estamos viviendo, porque somos la generación de los últimos tiempos. Somos la generación que va a vivir un sinfín de cosas que están en la Biblia. Y una de esas cosas es el arrebatamiento, esa venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo por nosotros, su iglesia. Y aquí yo coloqué que la obediencia en los últimos tiempos es poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Toda esta situación que estamos viviendo nos está llevando al límite de vivir por fe. Pero es triste ver que tuvimos que someternos a una situación tan difícil para poder decir, yo vivo por fe. Y el vivir por fe, hermanos, es vivir por obediencia. Porque en estos tiempos difíciles es donde Dios más cosas difíciles nos demanda hacer. Más estructuras mentales cambian, más estrategias cambian. Mire ahora la iglesia, mire ahora esta metodología que para nosotros quizás no nos agrade. Pero es lo que Dios utiliza para nosotros poder ejecutar una fe. Y ejecutar esa fe es vivir en obediencia. Y es poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque si nos distraemos con lo que está pasando, vamos a perder el enfoque de para qué fuimos llamados. Y eso es lo que Dios no quiere hacer. Por eso es que Dios nos está llamando a obedecer y poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Otra de las cosas que se encierra en la obediencia en los últimos tiempos es vivir en el Espíritu. Cuando nosotros decimos vivir en el Espíritu o creemos en Cristo, nosotros decimos esto: ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Y esa palabra tiene mucho poder, porque Cristo vivió como en obediencia en todos sus momentos del día. Él vivió en obediencia desde que se levantaba hasta que se acostaba. Y cuando nosotros decimos esa frase, nosotros estamos reconociendo que la obediencia de Cristo está en nuestras vidas. Es decir, cuando yo digo ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí, como lo dijo el apóstol Pablo, el apóstol Pablo allí estaba reconociendo de que él estaba viviendo en una sumisión al Padre, es decir, en una constante obediencia que le generaba la fe para él cumplir con su ministerio. Y es por eso que cuando nosotros decimos eso tenemos que tener conciencia de que estamos diciendo yo vivo bajo una sumisión, bajo una rendición completa hacia los designios de mi Padre. ¿Ven? Otro de los puntos de la obediencia en los últimos tiempos es renunciar a la carne y aceptar la voluntad de Dios. Llevar esta carne a la cruz todos los días es difícil, hermano, pero es algo que el Señor nos dejó en su palabra. Mueran todos los días en su carne, mueran todos los días en su carne para que el Espíritu pueda reinar en ustedes. Cuando nosotros
renunciamos a nuestra carne, estamos renunciando a nuestra voluntad, estamos renunciando a nuestros sueños, estamos renunciando a nuestros planes, estamos renunciando a nuestros anhelos para que los anhelos, los sueños, las metas, los proyectos del Padre vengan a tomar el lugar de los míos. Y por eso es que tenemos que renunciar a esto para nosotros poder cumplir la voluntad de papá. Y eso requiere una obediencia. Obedecer a matar todos los días esta carne y aceptar la voluntad perfecta de nuestro Señor. También coloqué que a quién se le está obedeciendo en estos tiempos, a la voz de la carne o a la voz del Espíritu. Jesús estuvo sometido a ambas voces, pero él eligió la del Padre. Esta decisión que Jesús tomó fue la mejor. ¿Por qué? Porque, como lo dije anteriormente, él fue humano y estuvo sometido a todo lo que nosotros hoy en día estamos sometidos. Es decir, la voz del Padre y la voz del enemigo. Satanás le habló a Jesús en el desierto y sabrás Dios cuántas veces más que no están documentadas en la Biblia. Pero quizás esa fue la lucha de Jesús, de debatirse entre esas dos voces. Aunque él siempre se iba a inclinar a la del Padre, es tormentoso tener a otra contraria que siempre va a tratar de que hagas lo contrario. Y eso es lo que pasa hoy en día. Jesús fue muestra de que sí se puede decidir por la voz del Padre. Siendo humanos, Jesús fue humano, eso vamos a internalizarnos. Humano, aprendió la obediencia en su condición humana y la aprendió en su condición humana para demostrarnos a nosotros que nosotros podemos decidir a quién escuchar y a quién no. Y hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con esto porque es algo que el Señor también ha venido tratando en lo personal conmigo. De que hay muchas veces en donde Dios nos demanda hacer cosas que a nuestra carne no le agradan, que a nuestro orgullo le choca, que a nuestro ego le choca, que a nuestra capacidad de lógica, no, este no es el Señor. Pero resulta que sí es Dios. Y nosotros tenemos que tener cuidado con ese discernir que Dios ha puesto en nuestras vidas. Porque es allí en donde entra la palabra, que a lo bueno le decimos malo y a lo malo le decimos bueno. Porque simplemente a esto no le agrada lo que el Señor está demandando hacer. Lo digo por experiencia propia, hermano. Cuesta doblegar la carne. Cuesta hacer lo que esta carne no quiere hacer, pero vale la pena hacerlo. Vale la pena elegir la voz del Padre. Vale la pena escuchar, practicar ese shama, ese obedecer en hebreo, que es escuchar, oír. Es prestar atención a lo que papá está diciendo que hagamos. Aunque a la carne no le agrade, debemos de elegir siempre la voz del Padre, porque así lo hizo Jesús y sí se puede. Otra de las cosas en la obediencia de los últimos tiempos es obedecer al llamado que Dios depositó en ti. Tener una obediencia sin interés, una obediencia a lo que Dios te demande hacer. Y como ejemplo puse a Jesús en el momento cuando Él comisionó a sus discípulos de 2 en 2, que conocemos esa historia, que los comisionó, vayan de 2 en 2 a llevar las buenas nuevas a las aldeas, a los pueblos. Pero les dio unas instrucciones que para nosotros sería una locura total. Les dijo, no lleven ropa, no lleven comida, no lleven calzado, no lleven nada. Y a la casa que lleguen, ahí se van a quedar. Allí van a dormir, a la que lleguen. Pero yo a ustedes les entrego mi poder y mi autoridad. Y me imagino que esto sería un choque para los discípulos. Dijo el maestro, ¿cómo no vamos a ir sin comida, sin ropa, sin calzado, sin nada, sin pasaje, sin el burrito, sin nada? Y nos vamos a quedar en la casa que nosotros vamos a esta casa y nos vamos a quedar. La gente nos va a correr. Pero lo que Jesús admiró de sus discípulos fue que ellos le dijeron al Señor, amén Señor, amén maestro, vamos a ir. Y Jesús solo le dio 2 cosas, poder y autoridad, cuando vio ese acto de obediencia. Obediencia que a los discípulos le provocó una fe inquebrantable. El Señor cuando nos llama a nosotros, no nos capacita con conocimiento así. No nos capacita con finanzas así de rápido, no.
Él nos va entregando todo a medida que nosotros vayamos presentando las necesidades. Y debido a nuestra obediencia también. Y por eso el Señor, en estos tiempos, Él empoderaba a sus discípulos, los enviaba con poder y autoridad. Y Él no solo lo hacía en los tiempos antiguos, Él también lo hace ahora. Y otro ejemplo fue que yo coloqué, que es algo que me ha también llevado mucho a reflexión, es que la iglesia de los apóstoles, la iglesia primitiva, cuando Jesús ascendió, se movía por la obediencia y eso desarrollaba su fe. Y esta fue la parte que más me confrontó, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos que son difíciles para saber a quién obedecer y a quién no. Porque como nuestra condición humana siempre a veces se interpone en nuestra condición espiritual, muchas veces nos cuesta decidir a quién obedecer y a quién no. Y el Señor lo que me ministraba en este tiempo es que la iglesia primitiva, la iglesia antigua, no se habla del templo, estructura física hablando, sino que se habla de la condición de nosotros como hijos siendo su iglesia. Los apóstoles fueron la iglesia primitiva, fueron personas usadas por el Señor, personas que fueron apedreadas, personas que fueron perseguidas, pero personas que cumplieron y extendieron el ministerio del Señor Jesús en esta tierra sin limitación alguna. Todo por una obediencia, todo por obedecer. Su fe los movía a ellos a obedecerle a Dios. Y su obediencia movía a que su fe creciera cada día más. No le tengas miedo a lo que Dios te mande a hacer, hermano, hermana. Si el Señor te entregó un ministerio, cree en ese ministerio. Si el Señor te entregó un llamado, cree en ese llamado. Obedécele al Padre. ¿Tú quieres saber cómo Dios te puede usar? Séle obediente. ¿Tú quieres saber cuál es tu propósito? Practica la obediencia a Dios. No es hacer caso, no es entregar, bueno, yo voy a obedecer al Señor y entregarlo todo. Pero mi corazón, ¿qué? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está lo que el Señor de verdad mira todos los días de nuestras vidas? Y eso es lo que el Señor en este tiempo está demandando, de que nosotros como sus hijos volvamos a ser una iglesia de los tiempos antiguos. No cantar los coritos viejos, no, sino de darle libertad al Espíritu Santo en nuestro cuerpo, porque Jesús dijo, y mayores cosas harán ustedes. Y Él los dijo porque el Espíritu que habitaba en Él es el Espíritu que ahora habita en nuestras vidas, que ahora habita en nuestros corazones. Pero para nosotros activar ese poder, nosotros tenemos que vivir en obediencia. No temas a entregar la palabra que el Señor puso en tu labio para que se la entregaras al pastor, al líder, a quien sea. No temas, porque no eres tú, es Dios. No temas en hacer lo que otros no hacen por temor, hazlo. No temas en orar por sanidad. Si el Señor te demanda orar por un enfermo, hazlo. Si el Señor te demanda a liberar a alguien, hazlo. Si el Señor te demanda a predicar en la calle, hazlo. Sé obediente. Los apóstoles eso hacían. Ellos se movían por obediencia. Ellos se movían porque el Señor así lo mandaba y ellos lo hacían. Lo hacían era porque dentro de ellos reinaba la obediencia. Ellos entendieron que ya no vivían ellos, sino que vivía Cristo en ellos. Es decir, vivía el Espíritu que moraba en Cristo, vivía en sus corazones. Y ellos entendieron ese misterio y entendieron que su obediencia era lo que provocaba que ese Espíritu se avivara, que ese Espíritu se hiciera visible en los milagros, en las profecías, en todo lo que ellos lograron. Por eso, hermano, no temas a obedecerle a Dios. No es una obediencia como le hacemos o como se la damos al hombre, como se la damos a las personas que vemos. No, la obediencia al Señor tiene que ser una entrega diferente, tiene que ser algo que nazca, que emane no solo de tu corazón, sino que emane de tu espíritu. Dejemos el miedo. Dejemos el miedo, porque en estos tiempos el Señor necesita hombres y mujeres valientes que sean capaces de hablar la verdad, de hablar lo que el Espíritu Santo en este tiempo inspire. Y déjenme decirle algo, hermanos, este tiempo que estamos viviendo como iglesia es un tiempo que el Señor está utilizando para levantar nuevos ministerios, para levantar nuevas personas que tendrán dentro de ellos un espíritu de valentía y de dominio propio que el Señor va a utilizar para expandir su reino. Y esas personas, dentro de esas personas puedes estar tú.
Este es un tiempo que el Señor está llamando a su iglesia a volverse a los tiempos antiguos, a no limitar al Espíritu Santo, porque eso se refiere a volver a los tiempos antiguos, a no limitar al Espíritu Santo, a no tener miedo a que te azoten, a que te apedreen, sea física o espiritualmente hablando. Porque quizás no lo hagan físicamente, pero espiritualmente las palabras pueden ser una piedra que te golpeen. Las actitudes de las personas que amas, por tú entregar una exhortación de parte de Dios, puede ser algo que te golpee muy fuerte. Pero no tengas miedo, porque Jesús estuvo claro en dónde estaba su recompensa. Los apóstoles estuvieron claros en dónde ellos iban a recibir su recompensa. Y eso es lo que el Señor quiere que hoy tú aprendas, que tu obediencia es el motor de tu fe y tu recompensa es en los cielos, hermanos. Así que vivamos en obediencia al Señor. Vivir en obediencia es morir al yo, es morir a lo que yo pienso, a lo que yo quiero, a lo que yo siento, para vivir por lo que Él quiere, por lo que Él piensa y por lo que Él siente. Y hermanos, un nuevo remanente Dios está levantando. Cuando volvamos a la iglesia no vamos a ser los mismos. No vamos a ser iguales, vamos a ser diferentes, pero nosotros vamos a decidir qué diferencia vamos a marcar. Si una diferencia de parte del Espíritu o una diferencia de parte de la carne. Si vamos a practicar una obediencia por interés para que el Señor me regrese lo que le estoy dando, o si vamos a practicar una obediencia porque de verdad le amamos, porque de verdad le estamos entregando todo lo que somos a Él, porque Él entregó todo lo que Él es por nosotros y todo lo que Él era su Hijo. Jesús es muestra de todo lo que es Dios y Él lo entregó por nosotros y en obediencia se humilló a lo sumo, pero su obediencia generó una fe que hoy en día somos muestra de ellos. Así que no tengamos miedo a ser obedientes a Dios. No tengamos miedo al que dirán. Que nos importe qué dice el Padre de nosotros. Eso es lo que nos debería de importar. Hay muchas estrategias que van a ser rotas. Hay muchas cosas que en nuestra mentalidad humana teníamos planificado. Un panorama excelente, algo espectacular. Pero con todo esto el Señor lo derrumbó. Porque Él va a establecer su estrategia. Él va a establecer su plan. Y por eso Él nos mandó a guardarnos, pero no a guardarnos para no hacer nada, sino para edificarnos, para fortalecernos, para aprender a obedecerle y para que su reino en Él sea visible a través de nosotros. Por eso, hermanos, allí donde tú estás, cierra tus ojos y medita en esta palabra. ¿Qué es lo que le tienes que entregar al Señor en obediencia? Hay algo que por mucho tiempo el Señor te ha pedido que le entregues. Hay algo que por mucho tiempo el Señor te ha pedido que hagas. Hay algo que por mucho tiempo el Señor te ha demandado a que cumplas. Y por eso allí con tus ojos cerrados, con tu familia o allí solo en tu intimidad, medita en esto. Y hoy es el día en que el Señor te está diciendo, hazlo. Pruébame en obediencia. Pruébame, el Señor te dice eso, pruébame, para que tú veas lo grande que tengo para entregarte. Y es tiempo, iglesia, es tiempo en que nos volvamos a las sendas antiguas. Ya basta de paradigmas humanos, de dogmas que hemos adoptado. No, el Señor no nos llamó a vivir en esclavitud, en un espíritu religioso que nos ciega la vista. No, el Señor nos mandó a vivir por el Espíritu, en libertad, en obediencia al Padre. Y hoy el Señor quiere inyectar eso en ti. Y por eso allí con tus ojos cerrados dile, Espíritu Santo, necesito vivir por obediencia. Necesito que me enseñes a asumirme, a llevarme a lo sumo solamente para obedecerte. Necesito que abras mis ojos. Necesito que me des la valentía, que desarrolles en mí ese dominio propio para yo poder cumplir con lo que tú me mandes a hacer. Necesito que pongas en mis labios palabras nuevas. Necesito que pongas en mis planes tus planes. Pídele todo eso al Señor y Él te lo va a dar. Porque Él es un Padre bueno. Y eso es lo que Él anhela para estos tiempos. Una obediencia diferente. Una obediencia que le demuestre a Dios que estamos dispuestos a morir por su causa. A morir, a entregarlo todo por la causa de Él. Teniendo en cuenta de que nuestra recompensa no está aquí en la tierra, sino que está en los cielos.
y que nuestra obediencia es el motor a nuestra fe. Seamos como Abraham, seamos como los apóstoles, pero mejor aún seamos como Jesús, porque Él es nuestro ejemplo. Él es ejemplo en todo lo que Él vino a hacer para nosotros. Y nosotros podemos hacerlo porque Él pudo. Y el mismo espíritu que habitaba en Jesús es el mismo espíritu que hoy en día habita en nosotros. Así que, hermano, fuiste llamado para cosas grandes. Fuiste llamado para ver la gloria de Dios. Fuiste llamado para hacer algo importante en esta tierra. Pero para hacer todo eso, para descubrir, para cumplir con todo eso, tenemos que vivir en obediencia. Tenemos que entregarle todo al Señor. Y eso es lo que el Señor demanda en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Una obediencia genuina, sin reservas, sin límites. Que le demuestre al Padre que estamos creyendo ciegamente en Él. Así no veamos recompensa ahorita. A nosotros no nos debe interesar la recompensa. A nosotros nos debe interesar que esto es muestra de amor, así como Él tuvo esa muestra de amor para nosotros. Así que, hermanos, vivamos en obediencia. Yo estoy dispuesta a hacerlo. Como les digo, este tiempo para mí ha sido un desafío. Procesos, pero buenos, que me han llamado a vivir en una obediencia. Aunque yo no entiendo cuál es el plan de Dios, decidí adherirme a Él. Sin importar cuál sea la recompensa final, pero quiero serle obediente al Padre. Y lo he estado practicando, así que te insto a que lo practiques, a que lo hagas, porque veremos frutos. Hoy, mañana, pasado, no sabemos el tiempo, pero veremos frutos. Dios te bendiga, Dios te guarde, y esperamos que esta palabra sea de bendición para tu vida, teniendo en cuenta de que obediencia, aparte de ser una sujeción, aparte de ser y de ese concepto de hacer caso, también es una muestra suprema de fe al Padre. Así que cumplamos con el Señor y veremos su gloria. Dios te bendiga, Dios te guarde. Les enviamos un abrazo. Gracias por conectarte con nosotros. Gracias por haber recibido esta bendición que con cariño y esmero la Red Juvenil preparó para todos ustedes, mis hermanos. Esperamos vernos pronto y tengamos fe y esperanza de que Dios de esta situación está sacando lo mejor, porque lo mejor está por venir y lo mejor es su venida. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y así, mis queridos hermanos, combinamos este gran servicio sabiendo y entendiendo que Dios hasta hoy ha sido bueno y sabemos que lo seguirá siendo para cada uno de nosotros. Y allí donde tú estás, donde te encuentras, allí con tu familia, en tu casa, vamos a hacer una oración declarando que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Padre, te damos gracias, te bendecimos, Jesús, te damos gracias por ser tan bueno, aún en la dificultad, aún en medio de la crisis. Sabemos que tú nos acompañas y siempre tienes respuesta para cada pregunta. Te bendecimos, Dios, y te damos gracias porque hoy domingo pudimos ver tu gloria de manera especial. Así que atesoramos esta palabra y la aplicamos en nuestro día a día. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.